Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible, aparece, se sube, puede verse o escucharse los sábados en puntito de las 5 de la tarde. A las 17 horas de los sábados está listo este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Programa y canal que están, por supuesto, a su disposición y que, lo reitero una vez más, no tienen ningún fin utilitario, ni económico, ni están monetizados, ni admiten donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente, como siempre lo digo y con gran gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, amigas y amigos, como siempre, también les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así es esto, amigas y amigos, esta es la intención de este programa y de este canal, y por supuesto, ahí, en ese mismo canal de YouTube, pueden ustedes encontrar literalmente más de medio millar de programas anteriores, suficientes para entretenerse un buen rato. Hoy que está de moda, que hay pues decenas de llamados divulgadores de la historia que lanzan videos normalmente más cortitos, por supuesto, a veces de unos cuantos minutos, con opiniones históricas o histéricas, más bien diría yo, bastante infundadas. Bueno, este canal todavía trata de ser un un canal en donde haya opiniones históricas fundadas a partir de mis investigaciones y que son presentadas a ustedes sin ningún otro interés más que conocer y disfrutar del pasado. Amigas y amigos, si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Y es que en esta ocasión, y dado que se aproxima el día 5 de febrero, una de esas fechas que son de celebración oficial, porque nos remiten al día aquel 5 de febrero de 1917, cuando se promulgó nuestra Constitución actual. Una fecha que además ya había sido también la de la promulgación de otra Constitución anterior, la de 1857. Es bien sabido que el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, don Venustiano Carranza, que era un hombre aficionadísimo a la historia, quiso, y con mucho sentido lógico e histórico, repetir la misma fecha, la del 5 de febrero, misma en la que había sido promulgada la Constitución del 57, para que eso sucediera igual en la de 1917. El sentido de la historia que tenía don Venustiano era amplísimo, y por eso decidió, además también, que el Congreso Constituyente se reuniera en la ciudad de Querétaro, que tenía esa enorme tradición histórica de haber sido, en primer lugar, allá por 1810, la sede de las conspiraciones que darán origen al grito de independencia, y luego, ya en 1867, la ciudad que fue la tumba del imperio y donde resurgirá la República restaurada. Sí, don Venustiano Carranza, que era un lector entusiasta de obras de historia, como por ejemplo el México a través de los siglos, pues pensó, con mucha razón, en darle continuidad a nuestra tradición constitucional al promulgar el 5 de febrero de 1917 la Constitución que aún nos rige. Bueno, este es el tema del programa.
eso de que aún nos rige es una de las cuestiones que está siempre en duda, porque todos sabemos que esta Constitución, que tiene ya 109 años de vigencia, que los cumple este día 5 de febrero precisamente de 2026, es una Constitución que ha padecido más de 700 reformas. Es decir, se parece muy poco hoy en día el texto actual al que en 1917 aprobó el Congreso Constituyente. Más de 700 reformas. Miren, y este es un tema trascendental que pocas veces se platica, y mucho menos en los discursos oficiales, cuando más haciendo referencia a que la Constitución sigue casi el palpitar de las necesidades del pueblo de México, porque la ley suprema, la Carta Magna, la Constitución, se supone es la voluntad popular transformada en ley. Son los deseos del pueblo, el pueblo soberano, el que, traducidos en normas jurídicas, se convierten en la Constitución. Esto es lo que dice, pues, la teoría más romántica. Y, pues, la primera paradoja que resulta es pensar que en 109 años, pues el pueblo mexicano ha modificado, ha reformado más de 700 veces la Constitución, lo cual significaría en buen castellano que el pueblo mexicano no está satisfecho con ella y la cambia cada vez que alguna necesidad social sentida o alguna necesidad económica urgente o alguna cuestión política que resulte de la mayor importancia, motiva que el pueblo cambie la Constitución. Claro, el pueblo lo hace a través de sus representantes, que es, finalmente, quienes, a través de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de las legislaturas de los estados, tienen esa función de poder reformar la Constitución. Son el llamado Poder Constituyente Permanente. Se integra, repito, por la Cámara de Diputados Federal, por la Cámara de Senadores también federal y por las 32 legislaturas estatales, los congresos de cada entidad federativa. E insisto, a lo largo de 109 años, más de 700 reformas. ¿Esa es la voluntad de la nación? Probablemente. Miren ustedes, quizás la parte más interesante de todo esto es que la historia lisa y llana, así sin adjetivos, pues simplemente nos demuestra que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, aquella que promulgó el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, pues se ha modificado a lo largo de más de un siglo, más que atendiendo al clamor popular, más que siendo una respuesta a las aspiraciones del pueblo, se ha reformado, se ha modificado, atendiendo a los dictados, a los postulados políticos del grupo en el poder en cada momento. La combinación efectiva de un líder y sus seguidores, el líder que se encuentra al mando de la nación, normalmente en calidad de presidente de la República, y sus seguidores o partidarios leales que se encuentran ocupando fundamentalmente las curules en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las legislaturas de los estados. Pues estos grupos en el poder, líder y partidos,
son los que han, en realidad, reformado la Constitución, según las ideologías, los intereses, las metas, las posiciones políticas que cada grupo se ha fijado a lo largo del tiempo. Y entonces, pues resulta ser que si en una teoría pura y simple de veras creemos que la Constitución es la voluntad del pueblo hecha ley, pues en realidad estamos asumiendo que esta Constitución es tan cambiante como cambiarían, insisto, las necesidades y aspiraciones del pueblo, o bien, desde una posición más realista, más fría. Francamente, la verdad es que la Constitución cambia según los intereses del grupo y del líder en el poder. Miren, el propio don Venustiano Carranza fue el maestro que nos enseñó a obtener el control de quienes tienen en sus manos el poder de hacer o reformar la Constitución. Esta es una lección histórica importantísima, porque al inicio de esta emisión comentábamos que don Venustiano, que era un profundo lector de historia, eligió la fecha simbólica del 5 de febrero. Eligió también la ciudad de Querétaro. Pero, conociendo como él conocía el pasado mexicano y particularmente el pasado constitucional, se dio cuenta que en la Constitución de 1857, aquellos liberales que convocaron al Congreso Constituyente tuvieron que, literalmente, soportar a otros diputados que no eran de su partido. Sí, la gran mayoría eran diputados liberales radicales, pero había también muchísimos diputados liberales moderados y había también diputados conservadores. Increíble pero cierto, ¿eh? En aquel tiempo el presidente Juan Álvarez y después el presidente Ignacio Comonfort convocaron al Congreso Constituyente y este se integró de manera, fíjense la palabra que voy a decir, democrática. Y por elección llegaron diputados de las tres principales tendencias políticas de su tiempo: los liberales radicales, los liberales moderados y los conservadores. Y la enorme virtud de este Congreso del 56-57 es que todos ellos, deliberando, votando y poniéndose de acuerdo, consiguieron la Constitución de 1857, aunque tardaron más de un año en poderla redactar. Porque todos opinaban, porque todos discutían, porque todos tenían que finalmente acordar. Y don Venustiano pues no quería eso. Quería que la Constitución respondiera literalmente a su modo de pensar, el modo de pensar de él. Decidió don Venustiano que solamente él, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, solo él podría presentar al Congreso Constituyente el proyecto de Constitución. A diferencia de lo que ocurrió en el 56-57, donde fueron los mismos diputados entre ellos quienes elaboraron un proyecto que les va a llevar varios meses por las discusiones que se dan en el seno de la comisión respectiva. Así que don Venustiano decidió que no. El Congreso tenía que acatar el proyecto que él presentara.
Y para que el Congreso obedeciera, para que el Congreso acatara, para que el Congreso solo pudiera discutir su propio proyecto del primer jefe, don Venustiano Carranza diseñó la manera como se integraría el Congreso Constituyente mediante un par de convocatorias. Una primera en la que anunció que para ser diputado constituyente podría serlo cualquier persona siempre y cuando no hubiese sido opositora al movimiento revolucionario constitucionalista. Los opositores al constitucionalismo no podrían ser diputados constituyentes. En otras palabras, ¿quiénes no podrían ser diputados constituyentes? Pues sí, los que se opusieron al constitucionalismo, es decir, en última instancia, los zapatistas, los villistas, los seguidores de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, que se habían unido en la famosa Convención de Aguascalientes para oponerse a Venustiano Carranza y a los constitucionalistas. Tampoco podrían serlo los huertistas y porfiristas, evidentemente. Es decir, de un plumazo, Venustiano Carranza impidió que sus antiguos enemigos, ya sean los de la primera época, porfiristas y huertistas, o los de la segunda, cuando la revolución se escindió y se partió en dos, los villistas y zapatistas, nadie de ellos podría ser diputado constituyente. Es decir, solamente quienes estaban a favor de la revolución constitucionalista podrían asistir en calidad de representantes populares al Congreso Constituyente en Querétaro. Pero luego don Venustiano agregó un requisito más en una segunda convocatoria. Por una parte, pues ya había eliminado la posibilidad de que los zapatistas, los villistas, los huertistas, los porfiristas fueran diputados, pero también, para ser diputado, agregó como requisito el que el candidato hubiese demostrado con actos o hechos positivos su adhesión al constitucionalismo. Haber demostrado con hechos o actos positivos su adhesión al constitucionalismo. En otras palabras, don Venustiano Carranza quería amigos en el Congreso. Quería a gente que le fuera afín. Quería a personas que le fueran leales. No solamente descartó a sus enemigos, sino que además exigió que fueran sus amigos con estos actos o hechos positivos en favor del constitucionalismo. Y este es el gran secreto que nos legó don Venustiano Carranza. ¿Cómo crear o cómo modificar una constitución? Pues muy sencillo, contando para ello con la anuencia, con la asertividad, con la complicidad, si ustedes quieren, de contar con un poder constituyente mayoritariamente leal o afín al líder que gobierna. Es decir, que el líder cuente con partidarios perfectamente bien colocados en los distintos tramos del poder constituyente. En el caso ya contemporáneo, a partir de la vigencia de la Constitución, a partir de ese 5 de febrero de 1917, se requiere que el líder en cuestión tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, 2/3 partes más 1 de los diputados, que tenga también mayoría calificada en el Senado de la República, es decir, 2/3 partes de los senadores más 1, y que tenga también mayoría
en la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, se requieren la mitad de las legislaturas más una. Cuando un partido, cuenta con estos números de representantes populares en las cámaras federales, diputados, senadores, o en las cámaras locales, las legislaturas estatales, puede perfectamente reformar la Constitución. Y la historia nos demuestra que así ha sucedido en nuestro país. Insisto, es la misma Constitución oficialmente hablando desde el 5 de febrero de 1917, pero en el transcurso de estos 109 años ha sido reformada más de 700 veces. Así es muy sencillo, así de fácil. Por ello, nuestra Constitución actual ha servido de marco, que eso es la verdad, un marco nada más, con contenidos tan variantes, que a lo largo de 109 años, en ella cupieron, para empezar, el liberalismo revolucionario de Venustiano Carranza. Después, cuando cambie el grupo en el poder, la propia Constitución servirá de marco para lo que podríamos llamar el pragmatismo sonorense. Luego, más adelante, también la misma Constitución servirá de marco para aquel periodo que podríamos denominar como el socialismo a la mexicana. Más adelante, igualmente, la Constitución será reformada para dar cabida en ella al periodo llamado del desarrollo estabilizador. Más adelante, nuevamente la misma Constitución se reforma para hacer posible la época llamada del populismo. Nuevamente más adelante, otra vez la Constitución se reforma para que en ella quepa lo que se ha dado en llamar neoliberalismo. Y finalmente, como todos sabemos, a partir de 2018, nuevamente la Constitución se ha reformado en diversas y muchas ocasiones para dar cabida a lo que se llama la Cuarta Transformación. En otras palabras, en 109 años, en la misma Constitución, formalmente hablando, han estado presentes 7 formas o 7 modelos de Estado diferentes. En otras palabras más románticas, en 109 años, en la misma Constitución, los mexicanos, por nuestra voluntad, hemos cambiado en 7 ocasiones de modelo constitucional y político. Siempre quizá respondiendo a las aspiraciones populares, o siempre quizá simplemente acatando los deseos de quien ejerce el poder. Nuestra Constitución, que tiene esa característica de ser adaptable, de ser flexible, de ser modificable, cumpliendo los requisitos que ella misma establece, que se apruebe, insisto en ello, por 2/3 partes por mayoría calificada la Cámara de Diputados, por mayoría calificada también de 2/3 partes la Cámara de Senadores y por la mayoría de las legislaturas de los estados, la Constitución que respondería al ánimo popular, a la voluntad popular de reformarse, puede ser modificada. Y los mexicanos, en 109 años, lo hemos hecho en 7 grandes momentos de apenas un siglo con 9 años adicionales. Hay constituciones más rígidas o hay constituciones más estables en otros países. Pensemos fundamentalmente la Constitución de los Estados Unidos de América, que tiene los mismos artículos desde 1789 más
algunas enmiendas que se han ido agregando para perfeccionarla, pero en realidad no la han cambiado. Pensemos, por ejemplo, la Constitución española, que ya está por cumplir 50 años, que sigue siendo la misma y no la han cambiado. En cambio, nosotros, en 109 años, insisto, la hemos modificado más de 700 ocasiones y, en realidad, los mexicanos hemos cambiado de modelo constitucional dentro de la misma norma por 7 ocasiones diferentes. Insisto, la primera, la que podríamos llamar el liberalismo revolucionario, fue impulsado por el propio don Venustiano Carranza, a quien debemos el diseño de cómo reformar la Constitución. Él fue el maestro de todos los demás. A partir de entonces, quien desee reformar la Constitución, sabe que debe contar con partidarios leales en las cámaras de diputados, de senadores y en las legislaturas de los estados. Eso se lo debemos a don Venustiano Carranza. Fíjense bien, un ejemplo de cómo se ha modificado la voluntad popular. Cuando don Venustiano en 1917 promulga la Constitución, se estableció claramente el principio de la no reelección, que había sido inclusive la bandera del propio Francisco Ignacio Madero, y que era un principio, como ya vimos hace 8 días, burlado porque también Porfirio Díaz lo había enarbolado como estandarte y después él mismo se encargó de cancelarlo. La no reelección. Y sin embargo, Carranza lo incluye en la Constitución, pero la voluntad popular. Cuando llegan los sonorenses Álvaro Obregón y luego Plutarco Elías Calles a la presidencia, seguramente acatando al deseo del pueblo, la Constitución se modificó y permitió de nueva cuenta la reelección para beneficiar directamente a Álvaro Obregón, quien, como todos sabemos, caerá asesinado en el intento. Logró ser presidente electo, pero José de León Torán lo mató. Esto, pues, es simple y sencillamente el ejemplo de que el pueblo de México, a través de sus legítimos representantes, deseaba reformar la Constitución para introducir, de nueva cuenta, la posibilidad de la reelección. Para el siguiente periodo, el que se llama el socialismo a la mexicana, la no reelección quedará definitivamente borrada otra vez. El pueblo mexicano volvió a arrepentirse y decidió quitarla de la Constitución. Como ustedes pueden ver con este pequeño ejemplo, la voluntad popular es el argumento, pero el instrumento en realidad son los amigos y partidarios leales de quien tiene el poder, que reforman la Constitución a gusto del que manda. Así de sencillo. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más regresamos con este interesante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el que estamos conmemorando a la Constitución mexicana, que celebra su día, como todos sabemos, el 5 de febrero, pero haciendo una crítica histórica de cómo, a lo largo de 109 años que está vigente esta Carta Magna mexicana, ha sido modificada más de 700 veces y ha sido el marco para que en ella quepan 7 modelos diferentes de nación que, por lo visto, la voluntad popular ha decidido cambiar casi cada vez que cambian los partidos y los líderes. Así de sencillo. Continúo con los pragmatismos sonorenses. Así como modificaron la Constitución para permitir
la reelección de Álvaro Obregón, también la modificaron para hacer más intensa la persecución religiosa ocurrida justamente hace 100 años, en 1926, para lo cual utilizaron la Constitución para justificar límites y hostigamientos a la religión católica. No digo que esté mal o que esté bien, simplemente digo que ellos argumentan que es voluntad del pueblo mexicano ser una nación laica. Y sin embargo, mucho tiempo después, en 1992, el neoliberalismo, por lo visto, reconoce que hay una nueva voluntad del pueblo mexicano. Y en aquel año, el 92, con el liderazgo del presidente Salinas de Gortari, se reforma la Constitución para permitir ya el ejercicio libre sin cortapisas de ninguna religión y que todas las iglesias, todas de cualquier denominación, puedan actuar legalmente en nuestro país e inclusive se restablecen relaciones con el Vaticano. ¿Qué sucedió? Pues que entre 1926 y 1992, por lo visto, cambió la voluntad popular. El pueblo ya quiso reconocer a las iglesias, darles derechos, otorgarles ya, por ejemplo, la prerrogativa de poseer bienes, o bien la de que pueda haber una amplitud enorme de diversas denominaciones religiosas, todas ellas conviviendo y coexistiendo pacíficamente. En otras palabras, este es otro ejemplo de cómo cambia la voluntad popular o de cómo cambian la visión política de los líderes y sus partidos. Porque Salinas de Gortari tuvo, por supuesto, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría calificada en la Cámara de Senadores y mayoría en las legislaturas de los estados para modificar la Constitución, como antes el presidente Plutarco Elías Calles la había tenido para perseguir a la Iglesia. Así es sencillo, es estos cambios de la voluntad popular. También, en esta misma época sonorense, allá en los años 20, hay un paso interesantísimo, también vamos a reconocérselo a la voluntad popular o a los políticos que lo condujeron, de establecer instituciones sólidas como el Banco de México, que hasta la fecha sigue. Es decir, no todos son errores, también hay cosas certeras que le atinan y hay instituciones que ya cumplieron 100 años y que fueron creadas en ese periodo con reforma constitucional. Como pueden ver, la voluntad popular a veces se equivoca, pero a veces también tiene aciertos, como es el caso de la creación del Banco de México. Tenemos un cambio. Miren, llegó la época, encabezada por el presidente primero Abelardo Rodríguez y después continuada por el presidente don Lázaro Cárdenas del Río, que podríamos llamar la época del socialismo a la mexicana, que tiene, digámoslo así, como mayor exponente la famosísima expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y el consecuente régimen jurídico del petróleo en México, que hoy está también tan debatido. Miren, don Lázaro Cárdenas lo expropia por sentir que es la voluntad de la nación porque los recursos del subsuelo son propiedad originaria nuestra. Y también, en la época neoliberal, con los presidentes Calderón y Peña Nieto, también contando con mayorías en la Cámara de Diputados, de senadores y de las legislaturas estatales, se modificó para permitir a compañías extranjeras la exploración y la explotación del petróleo. Y nuevamente, ya con la cuarta transformación, se volvió a modificar para impedirlo.
¿Es la voluntad popular? ¿O son simple y sencillamente, lo insisto, los deseos, las ideologías, las políticas de los líderes, acompañados de sus diputados y senadores, quienes cambian, según ellos lo sienten conveniente, a la Constitución? Otro ejemplo más. También en época de Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, se reforma la Constitución para establecer la educación socialista, aquella que establecía que a los niños mexicanos debería dárseles una noción exacta y racional del universo. Un sueño maravilloso, ¿eh? Educación socialista. Esto será reformado, para ello la Constitución, para poder establecerlo, por el presidente Rodríguez y el presidente Cárdenas que lo sostiene, por supuesto contando con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados. Bueno, a los pocos años, para 1945, ya en pleno desarrollo estabilizador, el presidente Manuel Ávila Camacho, con el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, reforma la Constitución y quita la educación socialista, contando para ello con los suficientes diputados y senadores para poder hacerlo. ¿Es la voluntad popular o en ambos casos fue simplemente la decisión de los líderes y de sus partidarios? Hoy nuevamente aparecen intentos de reforma a la educación en este sentido, y no sabemos si los diputados y senadores de hoy lo vayan a hacer, interpretando, según ellos, la voluntad popular. ¿Qué es lo que está aquí como trapeador, La voluntad del pueblo de México, que se utiliza para justificar todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en la misma época del socialismo a la mexicana, el presidente Lázaro Cárdenas realizó un intensísimo reparto agrario, mismo que en la época neoliberal, ya del presidente Salinas, se canceló y se suspendió. ¿Por qué? Porque simplemente ya no había más tierra. Pero más aún, si Lázaro Cárdenas, en la época del socialismo mexicano, por voluntad popular, en la Constitución se estableció que los ejidos serían propiedad comunal colectiva de ellos mismos y que son imposibles de vender, el mismo pueblo, en su voluntad popular, en época neoliberal con Salinas, decidió que los ejidos se pueden fraccionar y vender. Lo contrario. Nuevamente, si el principio es que la voluntad popular es la Constitución, la que está plasmada en la Constitución, pues resulta ser que la voluntad del pueblo de México cambia con las décadas. A veces estamos a favor de una cosa y tiempo después a favor de la contraria. Así ha sucedido, Claro, en algunos casos es interesante, ha sido benéfica. Ya citábamos la cuestión de la creación del Banco de México en época del presidente Calles. Y hay otra más, importantísima, en el desarrollo estabilizador y también durante la gestión del presidente Manuel Ávila Camacho, se estableció y se reformó la Constitución para darle obligación al Estado y a los patronos de dotar de servicios médicos y de asistencia a todos los trabajadores de México, creándose el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hasta la fecha sigue, con empujones y todo, pero ahí está. Esto sí fue, y por su permanencia, claramente una expresión de la voluntad popular. Me queda claro porque no lo han vuelto a modificar, el Seguro Social. Pero también en época del desarrollo estabilizador, se iniciaron con estos temas económicos llamados
de la economía mixta, que permite, por una parte, la existencia de empresas privadas, pero por otra, también de empresas de participación estatal, de empresas del Estado, particularmente en aquel tiempo dos muy importantes: Petróleos Mexicanos, que indudablemente debe ser del Estado a mi juicio, y la Comisión Federal de Electricidad. Y el presidente de la República, bueno, dirigía a través de sus subalternos estas dos empresas públicas sin competir con la empresa privada. Pero el presidente de la República en época del desarrollo estabilizador reforma la Constitución para darse a sí mismo poderes para establecer los salarios mínimos, poderes para decidir qué se produce y qué no, poderes para decidir cuál es el precio máximo de los productos y poderes para decidir qué es lo que puede importarse y qué no. Esto se hará durante el desarrollo estabilizador del presidente Miguel Alemán, mismo que también va a ser nuevamente reformado porque cambió la voluntad popular, también con el presidente Salinas de Gortari, que establece la Ley Federal de Competencia, por el cual ya todos los precios, los salarios inclusive, y los productos que se importan o no, están determinados por la oferta y por la demanda. Nuevamente cambió la voluntad popular, nuevamente fue voluntad del pueblo hacer estos cambios tan radicales, no lo sabemos, pero es parte pues de estos mitos con los que se digiere la historia constitucional mexicana. Y podemos seguir con más ejemplos, Veamos uno muy sencillo. Decía yo hace un momento que durante el desarrollo estabilizador existe ya la posibilidad constitucional de que empresas, tanto de la iniciativa privada como del Estado. Bueno, en el siguiente periodo, el populismo, bajo el liderazgo de los presidentes que eran muy carismáticos, Luis Echeverría y José López Portillo, pues la Constitución, la voluntad del pueblo, permite que haya más de 1000 empresas paraestatales. De todo tipo, desde fábricas de dulces hasta una compañía de aeronaves. Desde teléfonos públicos hasta fábricas de bicicletas. En competencia con la iniciativa privada. Pero además también con las características de mala administración que caracterizaban a estas empresas públicas, que eran literalmente un barril sin fondo. Es decir, el pueblo mexicano, en la época del desarrollo estabilizador, expresó su voluntad de que hubiese algunas empresas paraestatales. En época del populismo, el pueblo expresó su voluntad de que hubiese muchísimas empresas paraestatales. Y después, en la época neoliberal, el pueblo volvió a expresar su deseo de que se redujeran sustancialmente las empresas paraestatales. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo cambia, entre comillas por supuesto, la voluntad popular. Lo que cambia en realidad son las políticas, cambian los líderes, cambian los partidarios de estos líderes, cambian las necesidades del país que lo ven desde el punto de vista de los gobernantes, y ellos modifican la Constitución, porque no creo que el pueblo de México cambie tanto su manera de pensar. El caso de las empresas paraestatales es evidentísimo. Hay uno más. Miren, en la época del populismo también, esto es muy interesante, durante toda la vigencia de la Constitución de 1917, el tema bancario fue, por supuesto, objeto de reforma durante la época del presidente Plutarco Elías Calles para crear el Banco de México. Más adelante, en la época del presidente Abelardo Rodríguez y de Lázaro Cárdenas,
se crearon bancos de apoyo, como el Banco de Crédito Rural y como Nacional Financiera, y ya nadie más se volvió a meter con el tema de los bancos. En pleno populismo, como todos sabemos, el presidente José López Portillo, en la crisis de su sistema, decidió expropiar la banca, nacionalizar la banca, que todos los bancos privados pasaran a favor del Estado. Una decisión de reformar la Constitución nuevamente. Y me pregunto, ¿con el argumento de acatar la voluntad popular o bien con la necesidad de satisfacer, en este caso, los caprichos del presidente? Años después, una de las primeras medidas del neoliberalismo, también reformando la Constitución, es devolver la banca expropiada a los particulares, y no solo eso, sino además permitir que la banca fuera propiedad de extranjeros. Como ven, el argumento de la voluntad popular es francamente endeble. Triste si fuera cierto, porque imagínense que los mexicanos un día amanecemos con la voluntad de expropiar los bancos privados, unos cuantos años después amanecemos con la voluntad de devolverlos y al poco tiempo con la voluntad de dárselos también a los extranjeros. Es la voluntad popular, es de veras la Constitución, la expresión de la soberanía nacional, que es la voluntad de todos. Estos son términos tan confusos, tan difusos, y que se emplean en cada ocasión, en cada día 5 de febrero, cuando se conmemora a la Constitución. Miren, el caso del propio neoliberalismo es evidente. Justificó una serie de reformas. Insisto, como en todas, algunas son atinadas, otras más totalmente descabelladas. Por la voluntad popular. En el tiempo del presidente Salinas, del presidente Zedillo, del presidente Fox, del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, pues se llevaron a cabo diversas reformas. Algunas, insisto, francamente descabelladas, como esa que ya platicábamos, de jugar con el petróleo. Nacionalizarlo en la época de Cárdenas y permitir en la época del siglo ya XXI con Calderón y Peña Nieto que lo vuelvan a ocupar los extranjeros, para que ahora en la cuarta transformación volvérselos a quitar. Es decir, parece un juego, ¿eh? Hay otras cuestiones más serias que fueron en su momento atinadas decisiones del neoliberalismo, obviamente utilizando el argumento de la voluntad popular, como la creación de órganos constitucionales. Por ejemplo, una comisión autónoma de derechos humanos, no supeditada al Estado como se encuentra ahora, una comisión o un órgano constitucional encargado de las elecciones, independiente del poder público y de los ciudadanos, no ya como está ahora, un poder judicial también independiente, porque desde Carranza, en la época de los sonorenses, en la época socialista, la época del desarrollo estabilizador, la época del populismo, el poder judicial siempre había estado sometido al poder ejecutivo, y en la época neoliberal se libera, valga la redundancia, para establecer un poder judicial independiente, que ahora ya fue reformado y sometido otra vez. O bien, una serie de medidas importantes, como por ejemplo, por primera vez en nuestra historia, el neoliberalismo consiguió que estuviese vigente la presunción de inocencia, cosa que nunca se había establecido en ninguna constitución mexicana, salvo en la de Apatzingán allá en 1814. Morelos pensó en la presunción de inocencia y todas las demás constituciones la ignoraron
hasta que llegó la etapa neoliberal, en este caso en 2011, cuando se establece la presunción de inocencia, que ya también fue modificada ahora en el periodo de la Cuarta Transformación. Es decir, la Constitución cambia, al parecer, según la voluntad popular, o bien según los deseos del grupo en el poder. No lo sabemos exactamente. El caso está, pues, que estamos conmemorando, que estamos recordando, que el día 5 de febrero de 1917 se promulgó nuestra Constitución. Normalmente, desde hace mucho tiempo hay actos públicos en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República, el sitio exacto donde fueron los debates de aquel Congreso allá a principios del siglo XX. Y siempre tenemos una serie de frases perfectamente bien esculpidas ya en el bronce de nuestra historia, de que la Constitución es la voluntad del pueblo mexicano, pero tristemente nos damos cuenta que la Constitución cambia. Y la gran pregunta es, ¿cambia conforme a la voluntad del pueblo o bien cambia de acuerdo a la ideología del líder y de los partidos mayoritarios en el poder? Esta es una cuestión interesantísima, amigas y amigos, muy típico además también de nuestra patria, con estas más de 700 reformas, pero también muy típico, como ya lo platicamos en alguna ocasión hace poco cuando hablábamos de Venezuela, también muy típico de los países iberoamericanos, que somos todos muy dados a estos cambios de los textos constitucionales. El pretexto es la voluntad popular expresada en la ley suprema, pero en la realidad, en la vida cotidiana, se trata simple y sencillamente, a mi juicio, de los deseos, las ideologías de quien ejerce el poder y de sus partidarios. Pero bueno, es una fecha importante, es una fecha en el calendario cívico mexicano, la bandera se iza a toda asta, y aunque para el efecto práctico, pues ya cambiamos la fecha de celebración y se da el asueto al lunes anterior, lo cual significa que nosotros mismos no estamos tan convencidos del valor supremo que tiene nuestra ley fundamental. Porque de serlo, se hubiese dejado la fecha siempre fija y establecida como día feriado, y en cambio la cambiamos al lunes anterior. No así, por ejemplo, con el Día de la Independencia, ese es fijo el 16 de septiembre, pero en cambio el 5 de febrero, pues ya lo conmemoramos, el pueblo en general con un día de asueto, el lunes anterior. Así que bueno, esta es finalmente la gran reflexión histórica de nuestra Constitución. Hemos tenido muchísimas. Comenzamos con el proyecto nada más de Apatzingán en 1813, luego un estatuto provisional del imperio que en 1822 expidió Iturbide, luego la Constitución de 1824 que todos conocemos, luego las bases orgánicas de 1836, luego la Constitución de 1843, el Acta de Reformas de 1847, la Constitución de 1857, la Constitución también del Imperio Mexicano del 65, y luego las muchas reformas a la Constitución nuevamente del 57, entre 1867 y 1916, para finalmente alcanzar la Constitución del 17 hasta nuestros días, 109 años de vigencia, formalmente el mismo documento, pero en la práctica con más de 700 reformas que han dado cabida a 7 maneras, a 7 modelos diferentes de ser del Estado mexicano, siempre utilizando como pretexto que es por la voluntad de nosotros, por voluntad del pueblo que somos ustedes y yo. ¿Cierto o no es cierto? La historia dice otra cosa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, ya con otro tema. Pásenla muy pero muy bien.